Buenas noches, queridos hermanos. Los invito a compartir un nuevo tema en esta noche. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, los últimos dos versículos, el versículo 28 y el versículo 29, que dicen así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amigos y hermanos, hoy estamos terminando el Sermón del Monte. Vinimos hablando varios martes, desde el capítulo 5 hasta terminar este capítulo 7. Y hoy los invito a que pensemos en esto, que somos llamados a escuchar y a testificar. Cuando terminó Jesús, dice, de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los que lo escuchaban a Jesús realmente podían notar que Jesús enseñaba con autoridad. Algo que, como dice la palabra, en este caso nombrando a los escribas, le faltaba a las autoridades políticas y religiosas del momento en el que Jesús irrumpe en medio de la sociedad. Si pensamos nosotros en este tiempo, en quienes no tienen autoridad y muchas veces quieren lograrla, ¿a costa de qué? ¿Estamos muy lejos de lo que le pasaba a los escribas que nombra acá el Evangelio? ¿En quién pensamos primero? ¿En qué quieren tener notoriedad y autoridad? En la clase política, que realmente se ve cada día que pasa más desprestigiada. Muchas veces pensamos y decimos, después que hemos consultado a un doctor, este médico es un comerciante, no le interesa realmente mi salud, y lo hemos escuchado muchas veces. Otros dicen, por ejemplo, ¿qué autoridad? La policía no tiene autoridad, nadie la respeta. Y lo vemos en nuestra vida diaria, lo vemos en la ciudad donde nos movemos, en las poblaciones donde nos movemos. ¿No pensamos también en los maestros que muchas veces decimos no tienen autoridad sobre el curso que están ellos dirigiendo? Y así podríamos pensar en distintas clases de personas, trabajos, cada uno en donde desarrolla su actividad. Dice que los que escuchaban no podían dejar de notar que Jesús realmente enseñaba con toda una vida que testificaba lo que enseñaba. No tenían autoridad, por ejemplo, los rabíes tampoco en ese momento. Y Jesús, sin embargo, habló con una autoridad que le era propia. Él no necesitaba que nadie le diera autoridad para poder hablar, sino que era innato desde su personalidad y desde su forma de vivir, porque Jesús viene a mostrar su autoridad realmente siendo Dios revelado en medio de un mundo que estaba totalmente separado y alejado de Dios. Pensemos en este tiempo, este mundo, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Está más cerca o está tan alejada como la sociedad del momento en que vivió Jesús, de realmente estar alejados de la presencia de Dios? Los escribas, por ejemplo, hablaban basando su autoridad en aplicar, por ejemplo, las tradiciones de lo que se había dicho antes. Jesús, sin embargo, habló con autoridad, no solamente, como dije antes, con sus labios, sino también con todo lo que le salía del alma, con todo lo que le salía de la profundidad de su ser. Las enseñanzas de Jesús eran sustanciosas y la manera en que él lo hacía eran totalmente innovadoras para la sociedad del momento.
Ellos nunca habían escuchado esa doctrina de la manera que Jesús las enseñaba. Los preceptos que les enseñaba Jesús eran bastante nuevos para sus ideas y pensamientos que venían arrastrando a través de las doctrinas que les venían siendo enseñadas desde su niñez. Les asombró entonces a la gente la manera de enseñar, pues en sus palabras había certeza, había seguridad, había poder en la palabra de Jesús, había un gran peso en lo que él pronunciaba. ¿Por qué? Algo que nunca la gente que lo veía a Jesús habían visto en nadie anterior a la llegada de Jesús. Qué importante esto de que realmente había veracidad en la palabra de Jesús. Otra palabra que se ha perdido en la sociedad en la cual nosotros también vivimos en este tiempo. La gente dice se admiraba, se sorprendía de su doctrina, cuando la palabra de Dios es presentada como verdaderamente es y tiene el significado de la palabra de Dios, con el poder que lleva en sí misma, impacta con seguridad a las personas. Y no solamente las impacta, sino que hace que ellas se aparten de las meras opciones humanas que les ofrece la sociedad en la cual viven estas personas y en las cuales vivimos nosotros. Estamos viviendo en un tiempo, como lo dice este texto. He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Ya el profeta Amós en el capítulo 8, los versículos 11 y 12, anunciaba esto que iba a suceder. Que la gente iba a llegar un momento que iban a querer encontrar en la palabra, iban a ir errantes de lugar en lugar, del mar, del oriente al occidente, y que no la iban a hallar realmente a lo que podían llegar a encontrar en la palabra de Dios. Pensemos en este tiempo. Como siempre lo digo, trato de traer lo que pasó en el momento de Jesús, lo que pasó en el Antiguo Testamento, con lo que nos pasa hoy, con lo que te pasa a vos y con lo que me pasa a mí, con lo que nos rodea. ¿Cuántos corren en este tiempo en búsqueda de lo que les puede hacer sentir bien momentáneamente? Y se introducen, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, en distintas cosas. Por ejemplo, creyendo que el tarot, que le tiren, por ejemplo, las cartas o los dados, va a ser la solución para los problemas que deben afrontar día a día las personas con las cuales nos rodean. Muchos buscan en la hechicería, en adivinos, en aquellos que le lean las manos o que le lean la borra del café, o en distintas cosas para ver de qué manera pueden empezar a encaminar esa vida que está totalmente torcida y tambaleante. Otros buscan la seguridad en los horóscopos y se matan leyendo o comprando libros donde puedan decirle, de acuerdo al signo que vos tenés, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, es proclive que sucedan estas cosas. Y la gente se introduce en la búsqueda por medio de esas cosas. Otros muchos en las religiones orientales, en las filosofías varias que se muestran también en este tiempo. Y deambulan por esos lugares buscando en la meditación, en la paz, en la tranquilidad. Y después viven con vidas descarriadas, totalmente separadas y alejadas de la presencia de Dios. Y así podríamos nombrar tantas cosas. Ahora necesitamos no perder la energía que nos rodea debemos asimilarla por medio de cada una de nuestras vidas.
todas las cosas fueron creadas por Dios. Y todas las cosas creadas por Dios fueron para el bien del ser humano. El hombre, el ser humano, se encargó de separarse de Dios, de destruir todo lo maravilloso que Dios había creado. Y tal es así que destruyó su propia vida. Cuando realmente vos y yo aprendemos a entender a Jesús, en lo que Él nos enseña, por ejemplo, a través del Sermón del Monte, si realmente entendiéramos a Jesús, si entendiéramos lo que Él nos está queriendo decir por medio de estos pasajes que hemos leído, deberíamos estar admirados también, sorprendidos por ver la autoridad con que Jesús se manejó, vivió en medio del pueblo. ¿Cuál es la autoridad que le estamos dando a cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Estamos escuchando lo que la palabra nos indica? ¿Estamos escuchando nada más y dejándola pasar a las cosas que escuchamos? ¿O estamos escuchando lo que Dios nos habla por medio de su palabra? ¿La asimilamos? Y como dice su palabra, debemos ser llamados a testificar lo que estamos escuchando y asimilando. ¿Lo estamos haciendo? Si no nos admiramos, amigos, hermanos en la fe, si no nos admiramos, entonces quizás no hemos entendido lo que Jesús ha dicho. Si no nos sentimos sorprendidos cada día que pasa por lo que Dios quiere hablarnos en todo momento y en todo tiempo, es porque quizás no hemos llegado a comprender totalmente lo que Jesús vino a enseñar y a transmitir a todos los hijos de Dios. Como ya lo hemos expresado en otras predicaciones, no basta con simplemente ser oyentes que se admiran por las palabras pronunciadas y que ese sea el único efecto que cause en nuestra vida. No basta simplemente con ser oyentes de la palabra, como lo dije antes. Que solo eso sea lo que nos mueva, escuchar, y entonces nos sentimos sorprendidos por lo que escuchamos. ¿Qué estamos queriendo escuchar en este tiempo? ¿Qué estás queriendo escuchar la sociedad que nos rodea? Todas cosas lindas, palmadas, que nos apacienten si estamos muy descarriados, si estamos muy atribulados. Palabras que nos hagan sentir solamente bien. ¿O el mensaje de Jesús fue claro, que cada uno tomó su propio camino y ese camino lo llevaba a la perdición? Somos llamados a escuchar y a testificar lo que estamos escuchando. Como cristianos, termino diciendo lo siguiente: somos llamados a no ser tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra, con nuestra vida y con nuestro testimonio personal. Quizás los he cansado muchas veces de terminar diciéndoles esto, de que somos llamados no solo a ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Muchas personas están mirando tu vida, están mirando la mía, porque muchas veces saben o han oído que concurrimos a la vida de una comunidad. Somos llamados a dar testimonio de lo que creemos. Somos llamados a vivir lo que creemos. Y lo que creemos no es nada más ni nada menos que en el gran amor que Dios despliega y seguirá desplegando
en tu vida y en la mía. Ese gran amor que llegó a dar lo más profundo a su propio Hijo para que nosotros tengamos vida y vida abundante, no una vida que se arrastra en el tiempo en el cual nos toca vivir. Y es un Dios que no nos dejó solo, que nunca te dejará solo, porque nos prometió y cumplió cuando su Hijo resucitó que iba a enviar el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo que es dador de autoridad, de poder, de seguridad en medio del día a día en que nos toca vivir. Que Dios nos bendiga para que realmente la palabra que Jesús pronunció con autoridad y que se sorprendía de escucharlo y de ver cómo enseñaba una nueva doctrina de vivir realmente la vida cristiana, sea también en este tiempo la que nos impacte y nos lleve a vivir una vida distinta, sirviendo en amor, en primer lugar a Dios y después a los que nos rodean. Que Dios nos bendiga y los invito a cerrar esta predicación con una oración. Dios y Padre Celestial, cuántos momentos tú nos diste la oportunidad de abrir tu palabra, de escucharla y de invitarnos a ponerla por obra. Cuántos momentos, Señor, como el martes pasado, donde nos hablabas de dónde estaban y dónde están los cimientos de cada una de nuestras vidas. Señor, que no vivamos errantes como el pueblo judío que era trasladado durante 40 años por el desierto y nunca estaban conformes con el Dios que le demostraba permanentemente que estaba junto, al lado y guiándolos a cada uno de ellos. Dios está al lado de tu vida y de la mía. Dios está cuidando de tu vida y de la mía. Dios está guiando tu vida y la mía. Y quiere que lo dejemos obrar en y a través de cada uno de lo que somos en este tiempo. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra, pero también a testificarla y a ponerla por obra por medio de cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a ser verdaderas hijas e hijos de Dios. Porque el tiempo es difícil, el tiempo es complicado, pero tú nos escogiste un día, nos diste la oportunidad de ser verdaderos hijos de Dios e hijas de Dios. Que ese compromiso que un día hemos tenido podamos llevarlo a la práctica y por obra cada día que pasa en nuestras vidas. Es en el nombre de Jesús que oramos juntos. Amén. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo martes.